Hola chicos, ahora vamos a trabajar un poquito lo que es el tema de la semana 3 en el módulo 72 y corresponde a una medida muy importante, al igual que las que hemos venido trabajando como la moda, la media aritmética y la mediana, y corresponde a los cuartiles. Los cuartiles lo que me van a hacer es dividir esa distribución de datos que tenemos en cuatro partes iguales que corresponden a un 25% de los datos cada una de ellas. Entonces, cada uno de los cuartiles se va a ubicar en el 25%, en el 50% y en el 75% de la distribución de los datos del estudio. Vamos a ver cómo se calculan estos cuartiles. Vamos a tener un estudio y se considera el siguiente estudio correspondiente a la nota obtenida en el examen de estadística por 15 estudiantes del grupo 5P. Y ahí tenemos las 15 notas de los estudiantes. Esta medida es una medida de posición, entonces al igual que la mediana, lo primero que debemos hacer es tener los datos ordenados de menor a mayor, siempre. No podemos hacer cálculo de cuartiles ni de mediana si no tenemos esos datitos ordenados, porque lo que nos interesa es saber la posición en que se ubican cada uno de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es ordenar los datos y ya después sí podemos seguir con el cálculo de los cuartiles. Ahí tenemos ya una tablita donde yo coloqué los datos ordenados. Recuerden que es importante numerar los datos una vez que los tenemos ordenados para poder ubicar fácilmente la posición en que ellos se encuentran. Ustedes pueden en la diapositiva anterior copiar los datos y ordenarlos y ir trabajando conmigo conforme van viendo el video. El primer cuartil vamos a ubicarlo en la posición que nos da la fórmula. Ven que pongo aquí P para que recuerden que esto es solo la posición. La posición que nos da la fórmula n más 1 dividido entre 4. Y n corresponde al número de datos que tiene el estudio. Este estudio tiene 15 datos. Entonces quiere decir que 15 más 1 dividido entre 4 me va a dar 4. Esa es la posición del cuartil 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir a la tabla a buscar quién está en la posición 4, que en este caso es el 78, y ese sería mi cuartil 1. Ok, ahora pasamos a calcular el cuartil 2. Tenemos que la fórmula para calcular el cuartil 2 es n más 1 dividido entre 2. Si recuerdan de la semana anterior, es la misma fórmula de la mediana. El cuartil 2 es el mismo dato de la mediana del estudio, ya que recordemos que la mediana dividía el estudio en dos partes iguales, 50% y 50%, y los cuartiles lo dividen en cuatro partes iguales. Entonces el segundo cuartil corresponde al 50% igual. Entonces este dato va a ser el mismo que la mediana. Y en este caso sería 15 más 1 dividido entre 2, que me da 8. Voy a ir a la tablita a buscar quién se encuentra en la posición número 8, que en este caso es el 86, y ese sería mi cuartil 2. Vamos a trabajar ahora el cuartil número 3, que se ubica en la posición que me va a dar esta fórmula. 3 por n más 1, todo dividido entre 4. Si ustedes sustituyen ese valor de n por 15 y lo meten a la calculadora así como está, con todo y los paréntesis, les va a dar 12. Quiere decir que el cuartil 3 sería el valor que se ubica en la posición número 12, en este caso el 97. Ahí tendríamos calculados nuestros tres cuartiles. Vamos ahora a calcular el recorrido intercuartílico, que lo que me señala es qué posibles valores puede obtener ese 50% central del estudio. El recorrido intercuartílico se calcula con la fórmula cuartil 3 menos cuartil 1. En el caso de nuestro estudio, estos cuartiles tendrían un valor de 97 y de 78, por lo tanto, el recorrido intercuartílico es de 19.
Muy bien, ahora vamos a realizar otro ejemplo que lo hice en una tablita similar a la que ustedes tienen que trabajar en la tarea para que se ubiquen más o menos cómo la van a completar. Y yo les doy un estudio. Ahí están los datos del estudio que ustedes tienen que trabajar. Si gustan en este momento pueden copiar los datos y pausan el video para que pasen ustedes a ordenarlo, ¿verdad? Que sería el segundo paso. Ok, aquí tenemos la tablita con nuestros datos ya ordenados. Pueden revisar a ver si no les faltó nada. Y tenemos ahí 21 datos. Ok, la posición del cuartil 1 está dada por la fórmula n más 1 dividido entre 4. En este caso, como nuestro estudio es de 21 datos, esa n la vamos a cambiar por 21 y vamos a tener entonces 21 más 1 dividido entre 4. Lo pueden hacer ahí. Y nos daría 5,5. Eso quiere decir que nuestro cuartil 1 va a estar entre los datos 5 y 6, ¿verdad? Porque recordemos que cuando acá nos dan decimales, este dato es decimal, estaría en medio del 5 y del 6. Entonces tenemos que tomar en cuenta tanto el dato que está en la posición número 5 como el que está en la posición número 6. Como no tenemos un dato aquí en medio, lo que tenemos que hacer es promediar esos dos números que estamos obteniendo ahí. ¿Cómo lo hacemos? Sumando ellos, ¿verdad? 20 y 21 y dividiéndolo entre 2. Les voy a aclarar de una vez. Cuando promediamos dos datos para ubicar el que está en medio, siempre va a estar dividido entre 2. Porque algunos se confunden y como esta fórmula dice 4 aquí, me dividen aquí entre 4. Eso no tiene nada que ver con la fórmula. Esto es para encontrar el valor que está en medio de esos dos. Y nos va a dar como resultado 20,5. Ese sería el valor de nuestro cuartil número 1. Ahora vamos a calcular el cuartil número 2, que está dado por la formulita n más 1 dividido entre 2. De la misma fórmula vamos a sustituir en esta n el 21, que es el número de datos que tiene nuestro estudio, y eso nos va a dar como resultado 11. Quiere decir que el cuartil 2 va a estar ubicado en la posición número 11 del estudio, que en este caso es 26. Y ahí no tendríamos que hacer nada porque simplemente tomamos el dato que está en esa posición. Vamos a calcular el cuartil número 3, que está dado por la fórmula 3n más 1 dividido entre 4. Aquí se me vino se me adelantó. Lo que vamos a hacer es sustituir la n por el 21 igual. Nos va a quedar 3, y abrimos el paréntesis, 21 más 1, cerramos, dividido entre 4. Esto que está acá va a ser la posición de nuestro cuartil número 3. Y dice que el cuartil número 3, me está saliendo la información antes de tiempo, dice que nuestro cuartil número 3 es 16,5. Lo que quiere decir es que va a estar en la posición 16 y 17. Vamos a la tablita a buscar quiénes están en la 16 y 17 y resulta que en ambas posiciones está el número 30. Entonces yo no tengo que promediar nada porque ya sé que el valor que me va a dar ahí es 30. Solamente tengo que copiarlo. Y ahí tendríamos nuestro cuartil 3, que es 30. Ahora vamos a calcular el recorrido intercuartílico, que les recuerdo era la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y sustituyendo en esa fórmula los resultados que obtuvimos, sería 30 menos 20,5. Y eso nos daría como resultado 9,5 para el recorrido intercuartílico de nuestro estudio.